Ok, gloria a Cristo, gloria al Señor. Seguimos con este interesante estudio, mis hermanos, de los diezmos. Como les decía en el estudio anterior, tenemos que pensar mucho. Pensar por sí mismo, analizar y desarrollar nuestras neuronas mentales, nuestra capacidad de pensar y estudiar muchísimo la palabra de Dios y guardarla en nuestro cuerpo, en todas las células cerebrales, memorizarla, siempre recordarla y tenerla presente en nuestra mente para que nadie nos engañe. Como les decía, tenemos que plantearnos muchas preguntas y entre ellas, mi hermano, nosotros escribimos acá una guía hace tiempo que es interesante ponernos a pensar. Por ejemplo, guía de estudio, la hicimos y se la repartimos a muchos hermanitos que hoy en día se han revelado en contra de esa mentira del diezmo, porque están pensando, gracias a Dios en Venezuela hay muchísima gente inteligente que no es tonta y no se deja engañar. Ok, una de estas preguntas que podemos hacernos nosotros es, ¿por qué la Iglesia Católica no cobra diezmos? Hay que la Iglesia Católica Romana, una de las primeras iglesias organizadas en la historia de la humanidad, ellos no enseñan hoy en día esa mentira del diezmo en dinero. La Iglesia Católica Romana pide es ofrenda voluntaria, lo que las personas puedan, pues. Segunda pregunta, ¿por qué los testigos de Jehová no cobran diezmos? Ellos tampoco enseñan esa mentira, pues. Ni practican la mentira de cobrarle el 10% de su salario a los creyentes de su feligresía, pues ellos no practican esa mentira y te estudian la Biblia. Siempre están estudiando la verdad, pero nunca llegarán a ella. Ok, otra pregunta es, ¿dónde ordenó Cristo o Pablo dar diezmo en dinero efectivo? Esta es una pregunta que tiene de cabeza a teólogos bíblicos y a pastores evangélicos que no tienen argumentos bíblicos de cómo demostrar por las escrituras dónde ordenó Dios el dar diezmo en dinero efectivo. Segunda pregunta, ¿es el diezmo moderno mandamiento de Dios o fraude de hombres? Busque usted la respuesta, se va dando cuenta. ¿Qué es el alfolí? ¿Verdad? ¿Qué es el alfolí? La pregunta misteriosa que muchos evangélicos no conocen, que cuando usted le hace la pregunta siempre te van a sacar y te hacen una forma así, las dos manos, pues para describir que era una cestica pequeña. Ok, ¿qué es el alfolí? ¿Qué es el devorador? Es que muchos le siguen enseñando que es Satanás que devora la finanza, como hace días me preguntó una hermanita cristiana que cómo se reprende al devorador en la oración, y dije, no hermano, eso es una mentira, y estoy explicando, enseñando por las escrituras, pues quién era el verdadero devorador en las escrituras, y no es Satanás como a ella también le enseñaron. Porque uno tiene que investigar mucho, indagar mucho, seguir la verdad, buscar la verdad, hermano, en las Santas Escrituras. Ok, otra pregunta es, gloria a Dios, ¿cuándo se entregan los diezmos verdaderos? Usted le hace esta pregunta a muchos hermanos y no saben. Se entregaba el día 10 del mes de Tisri, según el calendario judío, como ya lo estuve explicando en videos anteriores. Existe el templo de Malaquía, ya vimos que no, lo que quedó fueron las ruinas. ¿Ves? Otra pregunta, ¿el diezmo era alimento o dinero? Ya vimos que el diezmo siempre fue dinero, siempre fue alimento, nunca fue dinero en efectivo. Eso no tiene que ver, el verdadero diezmo de la Biblia no tiene nada que ver con ese falso diezmo que enseñan en esas iglesias. ¿Por qué nos ocultan la verdad sobre el dinero en la Biblia? Claro, porque mientras más ignorante sea un evangélico, mucho mejor para los manipuladores y comerciantes del evangelio. Recuerde que Dios perdona, la ignorancia no perdona a nadie. ¿Por qué en algunas iglesias evangélicas se pide el diezmo y en otras no? Investigue usted y usted va a descubrir que todavía, gracias a Dios, hay pastores evangélicos que son hombres honestos, hombres temerosos de Dios, de los cuales conozco algunos, que no cobran diezmo en su iglesia porque ellos reconocen que eso es engañar al creyente, robarle su dinero. Pues hay pastores y pastoras que son honestos y honestas y no practican esa mentira. No quieren que Dios los mande al infierno por mentirosos. Ok, ¿qué es bendición? Ya vimos que significa, viene del hebreo, belbará, que significa hablar bien de los demás, desear el bien hacia los demás. Usted lee Romanos 12, 14, y ahí es donde el Señor Jesucristo dice, bendecid a vuestros enemigos y no os maldigáis. Ok, otra pregunta.
¿Por qué no me hago rico al dar diezmo? Claro, porque es una mentira. ¿Dónde ordenó Dios dar diezmo en dinero efectivo circulante? En ninguna parte. Eso no existe en la Biblia. ¿Quién bendice a los ricos, a los inconversos ricos y millonarios más que a los evangélicos? Ya vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué el diezmo es un tabú en algunas iglesias evangélicas? ¿Por qué los musulmanes no cobran diezmo? Ellos tampoco practican esa mentira. Si el diezmo es para Dios, ¿por qué se lo come el pastor? Échele cabeza. Okay. ¿Por qué Abraham, siendo rico, no diezmó de su propio dinero? Pues claro, porque sacar a Abraham fuera del texto bíblico es convertirlo en un ladrón, porque le robó la propiedad a otra persona para diezmar de lo que es de otro, pero nunca diezma de lo que es de su propio dinero, de lo trabajado por él. ¿Dónde ordena Dios que vendas tu carro o tu casa y lleves todo el dinero completo a una iglesia evangélica? Claro, porque esta es otra mentira que han practicado los estafadores, los mentirosos y los comerciantes del evangelio. Algunos hermanos que conozco de ahí de Upata cayeron en esta mentira de vender su carro, vender su casa, llevar todo el dinero a una iglesia y después quedaron pelando. Que les enseñaron que tenía que confiar que Dios le iba a dar un carro nuevo, una casa nueva, lo que era y más lo que era, falso evangelio de la prosperidad. ¿Dónde ordena la Biblia dar diezmo en dinero a pastores evangélicos? En ninguna parte. Ya usted vio que los diezmos eran para los pobres de Israel, para la viuda, el huérfano. Todo hay que estudiar, hermanito, hay que estudiar la palabra. Ningún pastor evangélico, puede prohibirte hacer la guía, porque hay pastores que prohíben a los cristianos leer guías de estudio que hablen del diezmo. Claro, si usted ve, por ejemplo, el caso de la película La Isla, se la recomiendo a muchos. Usted ve que en esa película es una sociedad controlada con puras mentiras. Los actores son Scarlett Johansson y Van McGregor. Una sociedad donde todo el mundo son clones humanos, pero para tenerlos en la ignorancia, le ocultan, deben leer lo que el líder del equipo quiere que lean. No deben estudiar más nada ni saber la verdad. Todo es así, una sociedad controlada con puras mentiras. Y así es como están muchos hermanos en Cristo, pues en las iglesias, controlados con puras mentiras. Ok, fíjese acá. Este es una muestra del periódico cristiano Suplemento de Aniversario, Verdad y Vida. El periódico cristiano. Y encontré este pastor. Bueno, Dios lo bendiga, lo cual este pastor demostró ser más honesto que otro, el pastor Juan Sebastián, ¿verdad? Fíjense lo que él dijo en el periódico, acá, hay una crisis en el ministerio, y yo creo que es la falta de integridad, o sea, la falta de santidad en los púlpitos. Nos ha invadido el mercantilismo, los intereses personales, las agendas ocultas y de una u otra manera una comercialización del evangelio. ¿Qué les parece? Agarran ahora a las iglesias como empresas de lucro, ya no para predicar el evangelio. ¿Ves? Este pastor, como lo reconoció, pues las iglesias están siendo mercantilizadas, hay mucho mercantilismo en las iglesias. Agarramos las empresas como empresas, pues ya no es como un centro de adoración a Dios, sino como una empresa. Y este pequeño ejemplo lo saqué de una literatura religiosa llamada Teología de Prosperidad. Mira el muñequito dando quizás diezmo, pues supongamos, y esperando bendiciones del cielo, creyendo que Dios les va a dar muchos billetes. Esas son las falsas promesas del falso evangelio llamado Teología de la Prosperidad, pues, que dice acá, y se los voy a leer. Dice así: los movimientos religiosos de crecimiento rápido que pregonan la teología de la prosperidad están eclipsando las iglesias protestantes tradicionales en América Latina, dijo el Eni Boletín, citando las palabras de la teóloga luterana Walda Seifer. Según ella, las iglesias carismáticas y pentecostales de Brasil cuentan ahora con 2 o 3 veces más feligreses que las iglesias tradicionales dominantes. La teología de la prosperidad promete a los fieles recompensas inmediatas por contribuir económicamente a la iglesia, manifestó Seifer. Es decir, que orar a Dios es casi como
hacer una transacción comercial. Si doy algo a Dios, Él tiene que darme algo a cambio. Estos movimientos se nutren de las clases pobres, de los pobres pues, de Brasil. ¿Por qué siguen ahí los creyentes a pesar de no recibir la prosperidad prometida y de que los beneficiarios mayores son los dirigentes religiosos? Deife responde: la actitud común en tener dos religiones por sí una falla. Además, estos líderes hablan el lenguaje de la gente y le regalan los oídos. Claro, le meten embuste a mucha gente y le hacen creer que Dios está comprometido contigo, que Dios te va a hacer rico, millonario. Váyase a Gálatas 1:8 y usted va a ver cómo Dios condena el falso evangelio, que lo llama que es una maldición. Pues, ok, mi hermano, cuando usted quiera profundizar más todavía sobre el tema de los diezmos, agarrar más información como un buen estudiante de la Biblia, yo le recomiendo que consulten en internet los siguientes estudios bíblicos. Diezmo abolido, tremendo estudio bíblico. Uso y abuso de los diezmos. Este es de un pastor evangélico que de allí de Puerto Ordaz, pues, que me dijeron que él puso al frente de su iglesia, puso: aquí no se cobra diezmos. Él enseña esto, pues, que el diezmo es una vulgar mentira, es un robo que hacen muchos pastores a otros cristianos. También mutilación de la Reina Valera, donde hay pastores que enseñan, hay un pastor donde él muestra pues, que la Biblia Reina Valera viene siendo mutilada desde hace muchísimo tiempo. Diezmo protestante. Este es escrito por algunos católicos romanos, donde miran con preocupación cómo se le engaña a la gente en las iglesias protestantes. Y pastores millonarios, pero que usted vea muchos vagabundos que se hacen ricos millonarios, mientras muchos evangélicos son pobres. El diezmo, estafa o mandamiento. Este es un muy buen estudio donde este pastor muestra en internet un texto de la Septuaginta, una Biblia mucho más antigua que la versión Reina Valera. Ya la vamos a ver, mis hermanitos. Déjenme explicarles lo de las primicias y ya vamos a leer la Biblia Septuaginta, la más antigua, pero más vieja, del año 330 antes de Cristo, pues. Bien, okay. Vea lo que eran las primicias, hermano. Usted se va a Levíticos, capítulo 23, verso 9 al 14, y va a leer lo que eran las primicias. Aquí lo traducimos a imágenes. Esto eran las primicias. Era el trigo, observe, era el trigo, un corderito de un año, ánforas de vino, algunas frutas, ¿ves? Era una fiesta judía, consistía en un manojo del grano, un cordero de un año y 4 kilos de tortas así, que se llamaba obleas, y 1 litro de vino. Era esto, fíjense bien. Lo decimos aquí en imágenes. Esta era una gavilla. Ya lo vamos a leer. Las primicias era una fiesta que Dios le ordenó pues, a los israelitas antes de ellos entrar a lo que se llamó la tierra de Canaán, lo que se llama hoy en día Jerusalén. Pues antes de entrar a esa tierra fue que Dios enseñó ese mandato en Levítico 23. Las primicias era una fiesta judía que hoy en día los judíos no la celebran. Ya lo vamos a ver. Vamos primero a Levítico, pues, acá. El libro de Levíticos, vamos a leerlo. Las primicias en su Biblia. Busque su Biblia, hermanito, y léala, ¿vio? Aquí no se ve muy bien esta imagen, pero nos vamos entendiendo a medida que vamos mostrando imágenes y vamos yendo a la palabra. Dice así, Levítico 23, del 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguid mi mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea acepto. El día siguiente del día de reposo la mecerás. Y el día que ofreces la gavilla ofrecerás un cordero de un año, sin defecto. Dese cuenta, aquí no dice dinero en ninguna parte. Sin defecto o holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. ¿Te das cuenta, hermano? Las primicias. Dios nunca pidió primicia al pueblo evangélico. Hoy en día practican esa mentira de las primicias. Es algo nuevo que he inventado. De acuerdo al calendario hebreo, ¿verdad?, las primicias se entregaban,
acá lo vemos más o menos, el día de la semana, Levítico 23, el mes de Sivan, una vez al año se entregaba las primicias, el mes de Sivan, que de acuerdo a nuestro calendario gregoriano era entre el mes de mayo y junio. Las primicias era igual que los diezmos, no tiene nada que ver con el dinero, pues. ¿Ves? Recuerda que el diezmo se entregaba el día del 10 de Tisri, el día del perdón de los pecados, pues, por el sacrificio de los animalitos en el altar de bronce. Es bueno que usted se dedique también a estudiar esto de las fiestas judías. Vamos a ver este laminario de las fiestas. Cuando ustedes los compren, ahora es que van a agarrar bastante información. Y si es posible, mis hermanitos se van a poner bravísimos a lo que le han enseñado esta mentira del diezmo, de las primicias. Ok. Pascua y panes sin levadura. Buscamos aquí. Primicia. El día del Yom Havike, el 16 del mes de Nisan. Aquí está el Levítico 23, del 9 al 14. Cuando usted lee acá, las primicias se traen ofrendas por la cosecha de cebada en la primavera. Lo que representaba el Señor Jesús, porque la primicia era una representación simbólica de la resurrección del Señor Jesucristo. Es una profecía bíblica que se cumplió con la resurrección del Señor. Acá dice más o menos que a partir de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, no se ofrecen sacrificios de primicias, ¿ves? De primicias ni ofrenda en este día. Actualmente, lo voy a leer, actualmente los judíos toman esta fecha para comenzar a contar los días, la cuenta del Omer. El día 33 se celebra una fiesta de origen rabínico llamada Omer Durak, durante la cual se encienden fogones al aire libre y la gente cocina papas en las básicas. Las primicias, hermano, no tienen nada que ver con el dinero. Las primicias en el Antiguo Testamento simplemente era una representación simbólica de la resurrección de Cristo después de la muerte. Aquí está. Usted lo puede buscar en 1 Corintios 15, del 22 al 23. Las primicias de las cosechas y la cebada que se ofrecían el 16 del mes de Nisan prefiguraron la resurrección de Jesucristo. ¿Qué le parece, mi hermano? Los diezmos eran una representación simbólica de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por el sacrificio de animales. Se entregaba una vez al año, cada 3 años. ¿Ves? Y la primicia era una representación simbólica de la resurrección del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Acá era el sacerdote ofrecía la gavilla, ¿verdad? Entonces los que llevaban sus primicias y sus diezmos, igualito como los diezmos, se sentaban todos ellos como una gran familia a comerse las primicias y los diezmos. Las primicias, hermanos, en la Biblia no tienen nada que ver con el dinero. Eso es otra transversación que hicieron para torcer las Santas Escrituras. Ahora vamos a ver este libro muy interesante: Riquezas, Templos, Apóstoles y Superapóstoles, escrito por el pastor Osías Segura. Es bueno que ustedes vean cómo hacen una casita aquí a costa de dinero, respondiendo desde una mayordomía cristiana. Este libro está ahorita en las librerías, pues. Yo todos estos estudios, hermanito, los he comprado en las mismas librerías Alza Tus Ojos, ahí en Orinoquia, en Talacosta. Hay que investigando, pues. Gloria a Dios. Por aquí tengo el origen de dónde se originó esta mentira. Los templos, las ofrendas, los diezmos y más. ¿Sí? Déjenme buscársela por acá, donde este pastor, como fuente de información, él explica que eso lo inventó, fue un sacerdote católico llamado Cesareo de Arles. Vamos a leerlo acá. Gloria a Dios. Ya. No se ve bien, pero está en la página 225. Dice así. Ajá. ¿Por qué continúa la práctica del diezmo? Escúchese acá. A través de la historia de la iglesia cristiana, la implantación del diezmo fue esporádica. Hasta finales del siglo XIX,
donde tomaría más fuerza. Durante la época medieval, el arzobispo Cesareo de Arles, alrededor del año 470 después de Cristo, es quien genera la primera formulación del diezmo eclesiástico, explicando en su doctrina que era obligación de cada cristiano pagar el 10% de sus ingresos, que debería ser distribuido en su totalidad entre los pobres. Su idea no fue completamente acepta hasta que en el concilio de Macón, en el 585, los obispos galos impusieron la práctica del diezmo en sus diócesis. Tristemente, el diezmo iría a las arcas de la iglesia y solo un pequeño porcentaje para los pobres. Pero esto fue así hasta que el emperador Carlos Magno, en el 779, hizo el pago de diezmo obligatorio como impuesto secular. Esa fue la época en la que la iglesia se enriqueció grandemente y la ayuda a los pobres y el fortalecimiento de hospitales se vieron mejorados. Y fue Teodoro de Canterbury, en Inglaterra, en el 602, exigía a los religiosos y religiosas que den diezmo a los pobres, mientras que el laicado debía dar solamente a la iglesia. Pues ahí lo explica, pues. Este es otro pastor que se ha revelado en contra de esa mentira. Su libro es Riquezas, Templos, Apóstoles y Superapóstoles, que no es mi intención que usted compre libros o muchas Biblias. Si usted quiere hacerlo, puede hacerlo para que lea, pues, y desarrolle su capacidad de pensar. Pero en el siglo XVI, como se ve acá, fue donde la Iglesia Católica reconoció que en verdad eso de diezmo en dinero es una falsa doctrina. Como le expliqué el caso del profesor de teología bíblica Juan Hus, que demostró que eso es una mentira. Ahora vea un poquito la forma de cómo era el dinero en la antigüedad. Acá tengo imágenes. Ya el dinero efectivo circulante existía. No tiene nada que ver con los diezmos, se lo repito. Usted no va a encontrar nunca en la Biblia donde Abraham, Jacob, Moisés, rey David, Salomón haya ordenado a sus descendientes el dar diezmo en dinero efectivo circulante. Nunca lo va a encontrar, eso no existe en la Biblia. Sistema de monedas de la antigüedad, pues las primeras monedas. ¿Cuáles fueron las primeras monedas? Acá vemos la versión de cobre, el trillado, el carne, moneda, el guardalcoit, cobre de Japón, moneda del Japón. Vemos acá el dracma, que se usaba en los tiempos del Señor Jesucristo, como era la moneda. El darico, cuenta el darico de oro. Dice el libro Segunda de Crónicas que el rey David le compró la parcela a Jebú el Jebuseo, y ahí fue donde construyeron el templo. Y el rey David le pagó a Jebú 50 daricos de plata. Así era la moneda que se usaba en los tiempos del rey David, pues. La moneda, el darico de oro. Aquí vemos también el denario en los tiempos del Señor Jesucristo, como era la moneda en los tiempos denario. ¿Ves? Esto era el numos de cobre. ¿Ves? En esos tiempos ya muchas naciones tenían dinero, pues. Vamos a ver otro gráfico del dinero en la antigüedad. ¿De qué estaban hechas las primeras monedas? Bueno, aquí están las primeras formas que se le fueron dando, las fueron mejorando con el tiempo, pues. Esta es una medida de peso. ¿Cuál fue la medida de peso más antigua? Que se usaba en las balanzas para pesar el cheque de plata, o siglo de plata. Vamos a ver acá esta concordancia bíblica muy estudiada, pues, muy recomendada. ¿Ves? Por acá tengo donde buscamos la palabra dinero. ¿Ves? Dinero, que ya existía en la Biblia, pues. Dinero, todos los textos bíblicos que te hablan en la Biblia del dinero. Por acá, y en la misma página anterior, la palabra diezmo. Fíjense, diezmo, ahí en medio se ve diezmo. Todos los versos que te hablan del diezmo. ¿Ves? Diezmo y dinero no se tocan en la palabra. ¿Qué les parece, mis hermanitos? Cómo vamos aprendiendo y descubriendo cosas interesantes. Antes de la ley de los diezmos,
Observa este gráfico, el dinero en la antigüedad. Los judíos ya tenían transacciones comerciales, como lo vimos en Génesis capítulo 23, verso 16, que usaban la balanza de pago. Ya ellos tenían un código de comercio, usaban dinero efectivo circulante llamado shekel o ciclo de plata, así es como se llama el dinero en el pueblo de Israel, shekel o ciclo de plata. Y antes de existir la ley de los diezmos, ya los judíos, ellos usaban moneda, usaban dinero en efectivo, y era esta forma como ellos fabricaban su propio dinero. Esta es la técnica que se calentaba el metal y se le daba forma a fuerza de martillazo, que se conoce como el troquelado. Ellos fabricaban su dinero, pues. Fíjese, cambistas, recaudadores de impuestos, banqueros, ya existían en la época. Primeros métodos de amonestación en Israel, pues. Sus técnicas de marcarle el dinero ya existía, pues eso no, en las escrituras el dinero nunca tuvo nada que ver con la palabra diezmo. Engaño quizás algunos tipos de moneda. Aquí se ve el cheque o ciclo de plata, supuestamente. Números capítulo 3, verso 44 al 51. Moisés usaba dinero, pues. Moisés, quien fue el legislador de la ley, nunca ordenó dar diezmo en dinero efectivo. Así era el dinero que más o menos se usaba, pues, en esa antigüedad. Fíjense, el plano de plata. Aquí vemos algunos tipos, el lectón de cobre, el dracma de plata, el denario de plata y el ciclo de plata pura. La cuñada de la ciudad de Tiro circulaba en Palestina durante la vida de Jesús. Se cree que las 30 monedas de plata pues de Judas Iscariote, que pagaron los sacerdotes principales a Judas Iscariote por traicionar a Jesús. ¿Ves? Dese cuenta, mi hermanito. Así era el dinero en la antigüedad, pues no tiene nada que ver con el diezmo. Recuerden que es una transgiversación que torcieron las Santas Escrituras para engañar a muchos hermanitos. Ahora les voy a enseñar, como les dije, la Biblia Septuaginta, que usted lo busca en internet, en este estudio, que dice el diezmo, estafa o mandamiento, y aparece ese pastor explicando que es una mentira, y muestra, y entonces le dice a los hermanos que investiguen, porque las iglesias hoy en día están llenas de muchos carniceros de ovejas. ¿Ves? Este es lo que se llamaba la Biblia Septuaginta, acá, mucho más antigua que las Biblias de año 330 a.C. Vea como los caracteres en griego, vea la palabra, vamos a leerlo acá, en la forma como leemos nosotros de izquierda a derecha. Ese es el libro de Malaquía. A ver, Malaquía, versión griega de Malaquía. Esto lo añadimos a una guía de estudio también. Ok. Malaquía 3:8. Insultará un hombre a Dios, porque ustedes me han insultado. ¿Ves? Insultado a mí. Ustedes dicen, ¿en qué hemos insultado a ti? Y aquí dice, en que los diezmos y primicias con ustedes están. Y apartando a mirada, ustedes se apartan, y a mí ustedes insultan. Dice, la palabra robado nunca existió. 3:10. El año es completado y ustedes llevaron todo el producto a los almacenes. Fíjate, no dice alfolí, almacenes. Y será el despilfarro en la casa vuestra. Vuélvanse, y en esto dice ¿qué? Curios, todopoderoso. Vean si no, ¿viste? No dice pruébame, sino que dice vean si no, como dice en la Biblia Vulgata Latina. Vean si no abro a ustedes las cataratas de los cielos. ¿Qué les parece, mi hermano? Vea. Ojo, la palabra insultan que significa me faltan el respeto, fue quitada y colocaron robado en la Reina Valera de 1569, también en la Biblia de 1602, pues.
La palabra almacenes fue quitada y colocaron alfolí. Los evangélicos no saben qué es eso. La palabra vencino fue quitada y colocaron pruébeme en esto, lo cual es un pecado. Porque a Dios no le gusta ser probado. Hermanos, comparen el libro de Malaquías en todas las versiones bíblicas, pues se darán cuenta de que el libro de Malaquías, como estamos viendo, ha estado manipulado en todas las Biblias. Descansamos un ratico y seguimos.